¿Qué hemos heredado de las culturas africanas? Hemos heredado el tambor como instrumento musical, los ritos mágicos religiosos, entre otras cosas, y también algunas prácticas religiosas. Bien, aparte de los pueblos indígenas, europeos y africanos, actualmente se dice que Venezuela es un país mestizo. Vamos a tener cuidado con este término. Y lo tomamos desde el punto de vista biológico. Mestizo porque sencillamente nuestros genes se han ido fusionando a través de la historia con distintos grupos humanos. Los grupos indígenas, los grupos europeos o blancos y los grupos africanos. Y actualmente en los grupos asiáticos. Recuerden que en Venezuela a partir de 1999, con la llegada de lo que es el chavismo, la sociedad socialista venezolana a partir del siglo XXI, se han incorporado distintos grupos humanos provenientes de Arabia, por ejemplo los sirios, y también los indios específicamente con sus religiones y propias costumbres. Tanto de los pueblos caribeños como de Jamaica, de Haití, de Puerto Rico, hemos heredado la salsa y el merengue como géneros musicales. Recuerden que la salsa y el merengue no son propios, parecieran propios, pero no son propios, son géneros musicales que vienen de afuera. El béisbol como actividad deportiva también es algo heredado de los grupos, específicamente de los grupos americanos. El Feng Shui es una práctica oriental del Asia. El Islam como religión también es practicada en Venezuela y forma parte de ese proceso de cambio de cultura o transculturación. También tenemos las mezquitas, aparte de las catedrales de la Iglesia Católica, las mezquitas como centro religioso para el Islam. También debemos resaltar que según el censo del Instituto Nacional de Estadística para el 2011, Venezuela está integrada por el 69% mestizo, 20% de blancos. Cuando decimos blancos son europeos, propiamente dicho. Y los mestizos, la unión de todos ellos. Por ejemplo, mulatos, zambos, entre otros. Y los negros o los afrodescendientes, el término que se utiliza hoy en día, el 9%. Y los grupos indígenas, apenas un 2%. Fíjense ustedes, los grupos indígenas, los pueblos que eran originarios de nuestro territorio desde la época colonial, ¿cómo se redujeron? Casi nada, 2% del total. Dominan entonces la raza mixta o mestiza, 69%. En Venezuela la identidad cultural, la interculturalidad y la multiculturalidad son rasgos que identifican la diversidad cultural. Como acabo de decir, estos tres conceptos distintos unos de otros conviven en tolerancia y el respeto. Si no tenemos tolerancia por lo que piensa o dice el otro, si no respetamos sus creencias, sus costumbres, no sería posible la convivencia en nuestro país y por lo tanto no se daría la diversidad cultural. Gracias a Dios que en nuestro país esto es posible, debido a la acción constante de los distintos grupos que habitan en nuestro territorio. La diversidad cultural a nivel mundial, según la UNESCO, desde el año 2001 se toma el 21 de mayo como el Día de la Diversidad Cultural. Específicamente decimos que Venezuela es una tierra de gracia, no solamente por los recursos que ésta tiene, sino por su propia gente. Una gente que es amable, una gente que es servicial, atenta a todos aquellos aspectos o necesidades que tengan las otras personas que lo requieran en ese momento. Tiene una diversidad rica, amplia, que debemos proteger y difundir por todo el mundo. Debemos estar atentos contra los actos de discriminación y contra los actos de tolerancia. Miren ustedes, coloqué aquí abajo en la parte inferior unas terribles acciones que se daban en Perú hasta algunos meses atrás contra los inmigrantes venezolanos. Recuerden que la inmigración son procesos naturales de los pueblos, pero que según la política que se esté manejando a nivel mundial, van a afectar unos a otros. Específicamente a nuestro pueblo venezolano, nos ha afectado la inmigración, lo que es la xenofobia o el rechazo a los distintos grupos étnicos, y específicamente a venezolanos. Este acto de discriminación e intolerancia han sido perjudiciales para nuestro país, específicamente para nuestra economía. No a la xenofobia, dice este último aviso. Ya finalizando, les coloqué aquí una última actividad de completación que dice lo siguiente. Nuestro mestizaje cultural ha permitido que para los venezolanos sea común comer arepa, casabe o plátano, acostarse en una hamaca, tocar un cuatro o una guitarra, bailar un golpe de tambor o celebrar la Semana Santa. Fíjense ustedes, en estas 4 líneas se resume todo lo que acabamos de conversar.
todo lo que es nuestra diversidad cultural venezolana. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el aporte indígena en estas 4 líneas? ¿Qué me responderían ustedes? A ver, tienen unos 15 segundos. El aporte indígena en estas 4 líneas. ¿Cuál de estos aspectos que están aquí lo ubicamos como aportes indígenas? ¿Cuáles ubicamos como aportes africanos? ¿Y cuáles ubicamos como aportes europeos? Por ejemplo, aporte indígena. Tenemos aquí la arepa. Recuerden que la arepa, como alimento fundamental en nuestra mesa, es de origen indígena. Esta es alimento a base de maíz. Tenemos aquí, lo colocamos aquí entonces, la arepa como aporte indígena. Tenemos también el casabe como aporte indígena. Tenemos también la hamaca o chinchorro. Tenemos como aporte africano el plátano como tal, y el tambor. Y el aporte europeo tenemos el 4 de la guitarra y la Semana Santa como costumbres que vienen de afuera y que se fusionaron como tal. Todas estas costumbres, como acabamos de mencionar, costumbres o aportes indígenas, africanos, europeos, se fusionaron y es lo que se conoce como la cultura venezolana o la diversidad cultural en Venezuela. También tenemos palabras propias de los venezolanos, lo que se conoce como la Real Academia Española, venezolanismos o americanismos. Tenemos la palabra chévere. Esa palabra, si la escuchamos afuera, vamos a identificar de ese millón de personas que están afuera, por ejemplo, en la sala de espera de un aeropuerto, vamos a identificar quién es venezolano y quién no lo es, simplemente por esa palabra. La palabra chévere la identificamos como una palabra que indica algo positivo, algún aspecto favorable. La palabra pana, que se refiere a amigo. La palabra catire, que son personas rubias. La palabra niche, que son personas de origen africano, lo que llamamos nosotros el negrito. La palabra bicho, objeto, cualquier objeto. Pásame ese bicho ahí. Cuando decimos esa expresión, estamos refiriéndonos a un objeto como tal. O, despectivamente, cuando utilizamos fulano, fulana, si es bicho o bicha, ¿verdad? Es una expresión propia de los venezolanos que nos identifica. La palabra bululú, ¿okay? Esa palabra bululú indica desorden, es también propia de los venezolanos. La palabra bolsa o frutiviri son palabras propias de los venezolanos que indica tonto, ¿verdad? Una persona tonta, idiota. La palabra parchita, ¿verdad? Lo utilizan mucho los muchachos en clase. ¡Ay, este sí es parchita! Cuando decimos, ¿verdad? Nos referimos al hombre homosexual. Y la palabra cachapera, nos referimos a la muchacha lesbiana. Son términos propios que utilizamos en nuestro país. La palabra chamo, para referirnos a los jóvenes, a los muchachos, así como ustedes. La palabra coroto, objeto, utensilio. La palabra mollejúo o molleja es una palabra de expresión propia, ¿verdad? Del Zulia, de la región occidental. Se refiere a algo, bueno, pues, indescriptible, algo muy bien hecho. La palabra náguara, de Barquisimeto, o Lara, que indica algo, ¿verdad? Que es difícil de realizar. La palabra arrecho también es una palabra que utilizamos en Venezuela que indica también algo de difícil acceso, algo difícil de realizar. Y la palabra bachaquero, que lo utilizamos ya en estos últimos años, ¿verdad? Una persona que trafica con bienes de consumo diario. Por ejemplo, los bachaqueros de la gasolina, los bachaqueros de alimentos, son expresiones que utilizamos en nuestro país. Finalizamos con las palabras del libertador Simón Bolívar. Fíjense que nuestro libertador, ¿verdad? Como parte de nuestros próceres, padre de la patria, nos indicó con el siguiente pensamiento. Fíjense lo que dice. No somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. Esto lo dio nuestro libertador en Houston, 6 de septiembre de 1815. Fíjense, 1815. Y el libertador veía, como visionario, al futuro en nuestro país, de que no seríamos un grupo humano propio, sino una fusión, una mezcla de todos ellos, específicamente los grupos indígenas originarios con los grupos españoles, europeos, con los grupos africanos, todos ellos formarían parte de una expresión autóctona propia venezolana que forma nuestra identidad como tal. Decimos que Venezuela es un país libre y diverso. Viva nuestra patria, viva Venezuela.
Pues bien, esto ha sido toda la presentación esta mañana. Se abre entonces el inicio de la etapa de preguntas y respuestas, alguna inquietud, alguna apreciación particular como ustedes estudiantes que se encuentren dentro de la convivencia diaria en sus casas, aquí en la institución. Estamos abiertos para escuchar las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan y bueno, brevemente responderle en la medida de nuestras posibilidades. Fíjense, entonces resumiendo, si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, el origen de nuestra cultura como tal, de nuestra cultura actual venezolana. ¿Cuáles son los tres grupos humanos que dieron origen a lo que somos actualmente los venezolanos? ¿Qué me responderían ustedes? Los tres grupos humanos, ¿cuáles serían? Según la explicación que acabamos de dar. Escríbanlo, por favor. Ajá, los españoles, los indígenas y los africanos. Muy bien, Marcelo. ¿Qué opinas tú, Branca? ¿Cuál es tu impresión? Profe, es que, o sea, opino lo mismo, o sea, que son los españoles, los indígenas y los africanos. Ok, está bien. Si yo te pregunto, Dubrasca, si estuvieras fuera de tu país, nómbrame un plato y un postre típico que le pudieras ofrecer a esos extranjeros. ¿Qué prepararías tú? ¿Plato típico y postre? La arepa. Ok, arepa sola. Pobrecito, más nada. No, arepa. ¿Y tomar? Arepa con, ¿Arepa con? puede ser, un pabellón, puede ser. ¿Arepa con pabellón o Un un pabellón? pabellón, puede ser. No, un Ok, pabellón. una Un arepa. pabellón. Muy bien. Ramones, si yo te pregunto, un baile típico de tu país, a ver, ¿qué se te ocurre? Ramones, un baile típico de tu país, que no lo hagan en cualquier otra parte del mundo. ¿Qué se te ocurre? Escríbelo. Joropo, muy bien. Ramones, contigo otra vez. Un equipo de béisbol propio de tu país, ¿cuál sería? Magallanes. Ok, tenemos también un prócer de la independencia de nuestro país. Ramones, para terminar contigo, ¿a quién se te ocurre? José Félix Rivas. Está muy bien, excelente. Bien, muchachos, estamos finalizando. Se nos va el tiempo. Gracias entonces por atender el llamado de la institución en esta breve actividad de la sección de cátedra de valores. Gracias por su atención. Nos vemos.